Objetivos de los reportes. Los reportes del INDI se crearon con el fin de generar perfiles de fortalezas y debilidades en el nivel de la disposición para la escolarización, o su sigla DPE, de los niños y niñas de nivel 4 y 5 años de educación inicial, de los grupos, de los centros y de las jurisdicciones. Es un sistema de emisión automática de reportes que busca hacer accesible la evaluación de la DPE a todos los maestros y niños uruguayos, independientemente de dónde estén en el territorio nacional. Con esto se busca garantizar que la información sobre los niveles de DPE, es decir, las puntuaciones que los maestros han ido asignando a los diferentes ítems del INDI, sea interpretada de manera acertada. La emisión automática, una vez que el maestro terminó la evaluación, permite que la información sea comunicada de manera inmediata y que pueda entonces ser utilizada como orientadora para las prácticas educativas en acciones de tipo preventivas, de intervención o de atención. Multidimensionalidad. Dado que el desarrollo depende de múltiples factores, el INDI busca contemplar esta estructura multidimensional representando a la DPE en 4 dimensiones: desarrollo cognitivo, desarrollo motor, desarrollo socioemocional y disposición para el aprendizaje. A su vez, cada dimensión contempla distintos componentes a los que aporta cada ítem que es puntuado por el docente. El reporte presenta entonces distintos perfiles de desempeño por dimensión y por componente, en base a las puntuaciones del niño en el INDI. Vamos a encontrar entonces perfiles de desempeño para la dimensión cognitiva, motora, socioemocional y de disposición hacia el aprendizaje, y para los distintos componentes, que son lenguaje, matemática, funcionamiento ejecutivo, descentramiento, prosocialidad, comportamiento externalizante o agresivo frustrado y comportamiento internalizante o ansioso inhibido. Los criterios para determinar los distintos niveles de desempeño fueron establecidos en base al baremo nacional que se realizó en 2017. Esto implicó tomar una muestra representativa de los niños de Uruguay para conocer el estado del desarrollo en las áreas que evaluó el INDI. De esta forma, los resultados del INDI permiten comparar el perfil de desempeño de un niño con el de los niños uruguayos de su misma edad y nivel educativo. En base a los percentiles poblacionales, se establecieron los puntos de corte para determinar los niveles de riesgo, el funcionamiento esperado y las fortalezas. Este proceso también se conoce como referencia a la norma. Perfiles de desempeño. Vamos a encontrar 4 perfiles de desempeño de los niños en los reportes, tanto a nivel de las dimensiones como de los componentes. Estos 4 perfiles son lo que denominamos riesgo 1, riesgo 2, desempeño acorde y fortaleza, y se calculan en base a las puntuaciones que obtuvieron los niños en los ítems del INDI. Vamos a definir que un niño presenta un perfil de riesgo 1 en una dimensión o componente del INDI cuando tiene un desempeño muy descendido en esa área, que lo coloca en un percentil poblacional menor o igual a 5. Esto quiere decir que su funcionamiento se encuentra dentro del 5% de la población de desempeño más descendido del país, o lo que es lo mismo, que el 95% de la población de Uruguay de su misma edad y nivel educativo se desempeña por encima de lo que él o ella logra en ese componente o en esa dimensión del INDI. Vamos a definir que un niño presenta un perfil de riesgo 2 en una dimensión o componente del INDI cuando tiene un desempeño descendido en esa área, que lo coloca entre los percentiles 6 y 20 de la población. Esto quiere decir que su funcionamiento está entre el 6 y el 20% de la población del país con desempeño más descendido, o lo que es lo mismo, que el 80% de la población de Uruguay de su misma edad y nivel educativo se desempeña por encima de lo que él o ella logra en ese componente o en esa dimensión del INDI. En tercera instancia, vamos a definir que un niño presenta un perfil de desempeño acorde en una dimensión o en un componente del INDI cuando se encuentra dentro de lo esperado para su edad y nivel educativo y que lo coloca entre los percentiles 20 y 80 de la población. Y por último, vamos a definir que un niño presenta un perfil de fortaleza en una dimensión o componente del INDI
cuando su desempeño es destacado por encontrarse en el 20% de la población con mejor desempeño en esa área. Esto es, que se encuentra en un percentil poblacional superior a 80 en ese componente o dimensión. Informe individual. El informe individual tiene una breve introducción al comienzo que contextualiza el reporte y describe brevemente las distintas áreas evaluadas, según las dimensiones y componentes del INDI. Seguido se brindan insumos que contextualizan la evaluación con los datos descriptivos del centro, de la clase y del niño al que pertenece ese informe. A continuación vamos a encontrar dos tablas. Una de funcionamiento global, para describir el perfil del niño a nivel de las dimensiones, cognitiva, motora, socioemocional y de disposición hacia el aprendizaje, y otra para describir el funcionamiento del niño en los componentes específicos, esto es, lenguaje, matemática, funcionamiento ejecutivo, descentramiento, prosocialidad, comportamiento internalizante y comportamiento externalizante. En la tabla de funcionamiento global encontramos 4 columnas, una para cada perfil de desempeño: muy descendido, descendido, esperado y destacado. Y en sus filas van a aparecer escritos los nombres de las dimensiones en base a cómo ese niño se haya desempeñado en cada una de ellas. A modo de ejemplo, si en base a las puntuaciones que otorgó el docente, un niño presenta un desarrollo motor en un percentil menor o igual a 5, la leyenda desarrollo motor aparece escrita en la primera columna. Esto mismo va a suceder con cada una de las 4 dimensiones del INDI, que van a ir apareciendo detalladas en la columna que corresponda, según el desempeño del niño en la evaluación. Si alguna dimensión tiene un ítem incompleto, es decir, que por algún motivo la maestra o maestro no pudo puntuarlo y seleccionó la opción "no se puede evaluar", entonces el nombre de la dimensión a la que ese ítem pertenece, por ejemplo, dimensión motora, si fuera el caso, saldrá reportado debajo de la tabla y aparecerá la expresión dimensión motora incompleta. Esto es así ya que no podemos comparar el desempeño de un niño con el del resto de la población si su evaluación está incompleta, porque alguno de los ítems no haya sido evaluado. En cuanto al cuadro de funcionamiento por componentes específicos, encontramos 3 columnas en vez de 4. Vamos a tener una columna para los componentes que presenten un desempeño muy descendido, una para los que están en descendido y una para aquellos en los que el niño presenta un desempeño destacado. Del mismo modo que en el cuadro anterior, los nombres de los componentes aparecen escritos en la columna que corresponde al perfil de desempeño del niño en ese componente. Si, por ejemplo, en base a la puntuación otorgada en los ítems del INDI, un niño presenta un desempeño en el área de lenguaje en el percentil 82 de la población, entonces la palabra lenguaje, que hace referencia al componente del INDI, va a aparecer escrita en la columna de desempeño destacado, y los componentes que presenten un desempeño esperado aparecen listados al pie de la tabla. La última sección del informe individual muestra una descripción del perfil de desempeño del niño en donde se relatan los resultados obtenidos en los cuadros anteriores. Se señala en un breve texto que ese niño presenta un desempeño que corresponde a la categoría de destacado, acorde, descendido o muy descendido en la o las dimensiones y componentes correspondientes. Por último, se indican las acciones que se sugieren realizar en base a los distintos desempeños. En este sentido, para la o las dimensiones en las que tiene un desempeño muy descendido, se van a proponer realizar derivaciones para un estudio más pormenorizado de esa o esas áreas. Y para la o las dimensiones con desempeño descendido, se sugiere emprender procesos de intensa estimulación tanto en el aula como en el hogar. En estos casos, se insta al docente a prestar especial atención al desempeño del niño en la próxima evaluación, atendiendo a que se presente una mejora tras la estimulación. Si teniendo en cuenta los factores contextuales que puedan estar incidiendo en ese momento y el periodo de intensa estimulación no se presentase una mejoría, entonces se va a sugerir realizar una derivación para una evaluación más detallada de esa área en ese momento. En cuanto a la dimensión o dimensiones que presenten un desempeño esperado o destacado, se sugiere continuar estimulando el desarrollo y utilizar estas áreas de fortaleza como soporte del potencial del niño para estimular las que se encuentran en menos.
Informe grupal. El informe grupal, al igual que el individual, tiene al comienzo una breve contextualización de la evaluación y de los objetivos del informe. Luego se presentan los datos descriptivos del centro y de la clase, esto es, la institución, el grupo, el maestro a cargo y la cantidad de alumnos inscriptos en ese grupo, y la fecha en la que se emite el informe, que coincide con la fecha de finalización de la evaluación por parte del maestro. Al igual que en el informe individual, se presentan dos cuadros descriptivos del funcionamiento del grupo. Por un lado, a nivel de las dimensiones, y por otro, de los componentes del INDI. En la tabla de funcionamiento global se presentan 3 columnas que engloban los perfiles de desempeño de los niños del grupo en descendido, esperado y destacado. Y en cada una de ellas sale escrito un número que refiere a la cantidad de niños de la clase que tienen un desempeño con ese perfil en cada dimensión, y el porcentaje, entre paréntesis, de lo que esa cantidad de niños representa del total de alumnos de la clase. Si, por ejemplo, en este grupo hay 15 niños que presentan un desempeño esperado en la dimensión cognitiva, encontramos el número 15, que representa el 55,6% de esta clase, en ese desempeño para esa dimensión. Y así sucesivamente para los distintos perfiles en cada dimensión. Sobre la derecha de la tabla tenemos una cuarta columna con la leyenda "Evaluación incompleta", y hace referencia a los casos en los cuales algún ítem quedó sin evaluar. En este caso, y dado que cada ítem aporta un componente y cada componente a su vez a una dimensión, los niños que tengan ítems incompletos aparecen en esta columna. Si, por ejemplo, un niño no fue puntuado en un ítem del componente lenguaje que aporta a la dimensión cognitiva, entonces en este casillero aparecerá el número 1, indicando que hay un caso que no tiene completa esta dimensión, y entre paréntesis el porcentaje que ese caso representa del total de niños del aula. En relación al cuadro de funcionamiento por componentes específicos, la información se presenta de la misma forma. Para cada componente del INDI hay 3 columnas para describir los perfiles de desempeño de los niños, descendido, esperado y destacado, y una cuarta columna con la leyenda "Evaluación incompleta" para los casos en que hay algún ítem sin completar correspondiente a ese componente. Para ambos cuadros vamos a considerar como una debilidad del grupo en un componente o en una dimensión cuando existe un 35% o más de los niños con desempeño descendido en ese componente o dimensión. Y vamos a considerar del mismo modo como una fortaleza del grupo el hecho de que en un componente o dimensión haya un 35% o más de los niños del grupo. En este caso, por ejemplo, encontramos que los componentes de lenguaje, matemática y funcionamiento ejecutivo constituyen entonces fortalezas de este grupo. La última sección del informe de grupo nos muestra un listado de los niños que tienen un desempeño descendido o muy descendido, ya sea en algún componente de la dimensión cognitiva o de la socioemocional, o en la dimensión motora o de disposición hacia el aprendizaje consideradas globalmente. Este listado busca hacer de alguna manera un resumen de aquellos casos en los cuales el informe individual mostró un desempeño descendido en algún área y a quienes resulta, por tanto, prioritario atender.